Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben que me encanta traerles chismecito jugoso, análisis profundos y las últimas noticias sobre nuestros famosos favoritos. Hoy, tengo algo que sé que les va a encantar, porque involucra a dos personas que han robado nuestros corazones y nos han tenido pegados a la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, el título lo dice todo, vamos a hablar de celos. Pero no de cualquier celos, sino de los celos que aparentemente, y digo aparentemente, podrían haber afectado a Can Yaman durante la estancia de Demet en Italia. Prepárense porque esto se pone interesante. A ver, pongámonos en contexto. Todos recordamos la química explosiva que Demet y Can derrochaban en Erkencicus ¿verdad? Esa serie nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. La conexión entre ellos era innegable, tanto que la especulación sobre un romance fuera de la pantalla se disparó. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores nunca cesaron. Después, las cosas tomaron un giro inesperado. Ambos siguieron caminos separados, profesional y personalmente. Can se mudó a Italia, donde se convirtió en una superestrella, protagonizando la serie Viola come il mare ***. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía con diferentes proyectos. Pero ¿qué pasó cuando Demet, nuestra queridísima Sanem, puso un pie en Italia? Aquí es donde empieza la controversia y los rumores de celos que, ojo, son eso, rumores. No hay confirmación oficial de ninguno de los implicados, pero vamos a analizar lo que se ha dicho y lo que hemos visto. Demet viajó a Italia por motivos profesionales, principalmente para asistir a eventos relacionados con marcas de lujo y participar en sesiones de fotos. Su presencia en suelo italiano inevitablemente generó una ola de expectación y nostalgia entre los fans de Erkencicus ***. Ver a Demet en el mismo país que Can Yaman desató todo tipo de teorías y esperanzas de un posible reencuentro. La Candem Fever resurgió con fuerza. Ahora aquí es donde entra la parte jugosa, los rumores de celos. Según varias fuentes y repito, fuentes, Can Yaman no habría estado del todo contento con la atención mediática que Demet estaba recibiendo en Italia. Al parecer, la sombra de Erkencicus es muy alargada y la constante comparación con Demet, incluso años después de la serie, podría haberle generado cierta incomodidad. Ay, la competencia en el mundo del espectáculo, chicas. Pero ojo. No estamos diciendo que Can sea una persona celosa por naturaleza, ni que sienta algo romántico por Demet. Los celos pueden manifestarse de muchas maneras y tener diferentes orígenes. En este caso podrían estar relacionados con el ego profesional, la necesidad de mantener su propia identidad en el mercado italiano y la frustración de que su éxito se vea constantemente asociado a un romance pasado. Es que dejar atrás un personaje tan icónico es difícil. Imagine dejar atrás toda una dinámica mediática. Imagínense la situación, Can Yaman llega a Italia, se convierte en un ídolo, trabaja duro para construir su carrera y de repente, la llegada de su excompañera de reparto genera más revuelo mediático que su propio trabajo. Es comprensible que sienta cierta presión, ¿no creen? Claro. Es como si todo su esfuerzo se viera eclipsado por un fantasma del pasado, aunque ese fantasma sea una belleza como Demet. Además, hay que tener en cuenta el contexto mediático italiano. Los medios italianos son muy sensacionalistas y les encanta crear historias dramáticas. Es muy probable que hayan exagerado la situación y alimentado los rumores de celos para generar más clics y ventas. Es que el drama vende, mis amores. Y una pizca de celos entre dos excompañeros de reparto es oro puro para los tabloides. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Bueno, en las redes sociales empezaron a circular comentarios sobre la supuesta frialdad de Can Yaman hacia Demet durante su estancia en Italia. Algunos usuarios señalaron que Can no había hecho ningún comentario público sobre la visita de Demet, ni había interactuado con ella en redes sociales. Esta falta de interacción, que podría ser perfectamente normal, fue interpretada por algunos como una señal de celos o incomodidad. Las redes sociales, siempre tan determinantes y a veces tan malintencionadas. Una simple falta de like puede desatar una tormenta. Otros rumores apuntaban a que Can Yaman habría pedido a su equipo de prensa que evitara mencionar a Demet en sus comunicados.
Esto, de ser cierto, sería una forma de controlar la narrativa y evitar que su imagen se vea asociada a la de su excompañera de reparto. Estrategias de marketing, mis amores. A veces es necesario tomar medidas drásticas para proteger la propia imagen. Pero calma, calma. También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una gran exageración. Es perfectamente posible que Can Yaman simplemente estuviera ocupado con su trabajo y no tuviera tiempo para prestar atención a la presencia de Demet en Italia. También es posible que ambos hayan preferido mantener una distancia discreta para evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Ser famosos tiene su precio. La privacidad se convierte en un bien escaso. Además, no olvidemos que Demet está felizmente casada con Ouzhan Koc. Sería injusto y poco respetuoso insinuar que existe algún tipo de tensión romántica entre ella y Can Yaman. Los celos en este caso podrían estar relacionados con el impacto mediático y la competencia profesional, pero no necesariamente con sentimientos románticos. Respetemos el matrimonio de Demet. No hay que mezclar las cosas. Otra cosa importante a tener en cuenta es la personalidad de Can Yaman. Sabemos que es un hombre apasionado, impulsivo y que no tiene pelos en la lengua. Es posible que haya expresado su opinión sobre la situación de una manera poco diplomática, lo que pudo haber sido malinterpretado por algunos. Can es un volcán. Y a veces sus erupciones pueden causar confusión. También es importante recordar que la percepción pública de las celebridades está muy influenciada por la imagen que proyectan en redes sociales. Can Yaman es muy activo en Instagram y le gusta compartir su vida personal y profesional con sus seguidores. Es posible que haya decidido no mencionar a Demet para evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también un campo minado. En definitiva, los rumores de celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir durante su estancia en Italia son eso, rumores. No hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Es muy probable que la situación haya sido exagerada por los medios y los fans, y que la realidad sea mucho más compleja y matizada. No creamos todo lo que vemos en Internet. A veces, la verdad es mucho más aburrida que la ficción. Lo que sí es cierto es que la presencia de Demet en Italia generó una gran expectación y nostalgia entre los fans de *Erkencicus*. La química entre ella y Can Yaman sigue siendo recordada y admirada por muchos. Y aunque su relación haya tomado caminos diferentes, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Un amor de telenovela que trascendió la pantalla. Ahora, hablando de Demet y su estadía en Italia, vamos a analizar un poquito más a fondo el impacto que tuvo su visita. Demet, como les dije antes, estuvo en Italia por compromisos profesionales, asistiendo a eventos de marcas de lujo y participando en sesiones de fotos para reconocidas revistas. Su estilo impecable y su belleza natural cautivaron a la prensa italiana, que no dudó en dedicarle amplias coberturas. Demet es una diosa. Su belleza es irresistible. Además, Demet aprovechó su viaje para disfrutar de la cultura italiana, visitando lugares emblemáticos como Roma y Florencia. Compartió fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su admiración por la arquitectura, la gastronomía y el arte italiano. ¡Qué envidia! Un viaje soñado por la bella Italia. Su presencia en Italia también fue una oportunidad para promocionar sus últimos proyectos profesionales. Demet está trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un éxito. Su viaje a Italia le permitió conectar con nuevos fans y ampliar su base de seguidores internacionales. Demet es una máquina de generar éxitos. Su talento es innegable. En resumen, la visita de Demet Özdemir a Italia fue un éxito rotundo. No solo cumplió con sus compromisos profesionales, sino que también se convirtió en un imán para la prensa y los fans. Su presencia en el país generó una gran expectación y reafirmó su estatus como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Una reina. Demet es la reina indiscutible de la televisión turca. Y volviendo al tema central de este vídeo, los celos de Can Yaman, quiero reiterar que todo lo que hemos dicho son especulaciones basadas en rumores y comentarios en redes sociales. No hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Es muy probable que la situación haya sido exagerada por los medios y los fans, y que la realidad sea mucho más compleja y matizada. No saquemos conclusiones precipitadas. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos.
Lo importante es recordar que tanto Demet como Can son dos profesionales talentosos y exitosos que están enfocados en sus propias carreras. Debemos respetar sus decisiones y evitar alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen o su vida personal. Respeto ante todo. No olvidemos que son personas con sentimientos. Para ahondar aún más en el tema, podríamos analizar la trayectoria de Can Yaman en Italia. Su llegada al país europeo fue todo un acontecimiento. Se convirtió en un ídolo de masas, protagonizando portadas de revistas, participando en programas de televisión y por supuesto, triunfando con la serie Viola come il mare ***. Su éxito en Italia es innegable. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman ha tenido que enfrentarse a algunos desafíos en su carrera. Ha sido criticado por su imagen de sex symbol y por algunos comentarios controvertidos que ha realizado en el pasado. Ha tenido que trabajar duro para demostrar su talento como actor y para ganarse el respeto de la crítica italiana. En este contexto, la llegada de Demet Özdemir a Italia podría haber sido vista como una amenaza para Can Yaman. Podría haber sentido que su éxito se veía opacado por la presencia de su excompañera de reparto y que su imagen se veía asociada a un romance pasado que quería dejar atrás. La presión mediática puede ser insoportable. Por otro lado, también es posible que Can Yaman simplemente sintiera nostalgia al ver a Demet en Italia. Podría haber recordado los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkencicus y haber sentido cierta melancolía al ver que sus caminos habían tomado rumbos diferentes. La nostalgia es un sentimiento poderoso. En cualquier caso, lo importante es no juzgar a Can Yaman ni a Demet Özdemir por las especulaciones que circulan en los medios. Ambos son personas adultas y responsables que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. Dejemos que sean felices. Así que, mis amores, aquí termina nuestro chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado de los rumores de celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir durante su estancia en Italia. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar su privacidad y evitar alimentar rumores infundados. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman sintió celos de Demet Özdemir? ¿O creen que todo esto es una exageración de los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades de mi canal. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero. Denle like, compartan y suscríbanse.